Filosofía en la Edad Media. Inicios de la Edad Media. Edad Media, periodo de la historia europea, que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del continente. Parece que el término lo empleó por vez primera el historiador Flavio Biondo de Forlì, en su obra Historiarum ad inclinatione Romanorum Imperii décadas de historia desde la decadencia del Imperio Romano, publicada en 1438, aunque fue escrita 30 años antes. El término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en tres épocas. La filosofía en la Edad Media. Durante los primeros siglos de la Edad Media, la filosofía se nutre de savia teológica. La pagana había venido a parar a la negación. La exageración de los principios platónicos había conducido a negar el conocimiento, sustituido por el éxtasis. El éxtasis arrastraba a la anulación de la individualidad, y la gran unidad, Dios mismo, venía a ser implícitamente negado, porque la unidad simplicísima excluye hasta la existencia, que es ya una complicación. Los sistemas del lado opuesto habían engendrado el escepticismo y el materialismo. La negación circundaba el pensamiento por todas partes. El cristianismo, basado en la revelación, descendía de Dios al hombre, es decir, tenía un carácter sintético, por lo cual aprovecha de la antigua ciencia cuanto conviene a su desenvolvimiento. Los grandes hombres del cristianismo sienten ante todo el apremio de defender la religión de los ataques asestados por los paganos y de patentizar las excelencias de su doctrina. De tal necesidad nace la filosofía apologística. Vencido el paganismo, la Iglesia experimentó la urgencia de edificar, de fijar el dogma, y entonces acude a la ubérrima tradición platónica juzgándola como una preparación de la doctrina revelada. Los filósofos de la Edad Media aceptaron más o menos que el cristianismo era lo verdadero. Pero la cuestión que en esta época se plantea es que se había que tener fe para así creer en los milagros cristianos, o también se podía acceder a las verdades cristianas mediante la razón. La filosofía medieval se basó prácticamente en la cuestión de que si eran compatibles la fe y la razón. Pensadores. Avicena nació en la región de Bokhara, el año 370 de la Égira. Aprendió todos los artículos del Corán y luego, en aquel rincón de Oriente, Avicena continuó sus estudios, con la lógica de Aristóteles, la geometría de Euclides y la geografía de Ptolomeo. Se dedicó primero y con verdadero amor a la medicina, que ejerció hasta obtener el cargo de visir del emir de Hamadán. Por su extraordinaria cultura en aquella época, mereció el sobrenombre de príncipe de los médicos. Avicena no cree en la posibilidad del vacío absoluto o rol vacui, tampoco cree que el universo sea infinito. Existe un punto en que se acaba la materia, más allá el no ser, que no es exactamente el vacío. Cree que el mundo es eterno y existe por necesidad. Dios da forma a las cosas, las anima y sostiene, pero, por un intermediario, la inteligencia, que hoy llamaríamos espíritu. El Corán facilita esta solución cuando dice que lo primero que Dios creó es la inteligencia, y de ella se derivan, para Avicena, todas las cosas. Avicena se convirtió en el principal blanco de los ataques de los teólogos suníes, como Al-Ghazali. No obstante, la filosofía de Avicena fue muy influyente a lo largo de la Edad Media. Es interesante la discusión que nace del problema, que más tarde será una de las cuestiones candentes de la escolástica cristiana, la relación de los universales con los particulares, y que resuelve diciendo que los universales estaban en el pensamiento de Dios antes que los correspondientes particulares existieran, pero fueron incorporados en estos, de los que la mente humana los deriva por un proceso de abstracción. Su sistema es principalmente una codificación de la filosofía de Aristóteles modificada por consideraciones de origen neoplatónico, tratando de armonizar las formas abstractas de filosofía con la fe religiosa musulmana. Avicena introdujo muchas innovaciones en la lógica, apartándose en algunos puntos de los peripatéticos y aproximándose a los estoicos. Prestó suma atención a la lógica de las proposiciones y a los silogismos hipotéticos. El avicenismo tuvo vigencia durante el siglo XIII y parte del XIV. Averroes, 1126 a 1198, filósofo, físico, jurista maliki y teólogo asarí hispano-árabe. Introductor del pensamiento aristotélico en Occidente, su figura ocupa un lugar de honor en la historia del pensamiento medieval. Aunque en realidad Averroes no propuso la existencia de dos tipos de verdades, filosófica y religiosa, sus ideas fueron interpretadas por los pensadores cristianos, que las clasificaron de teoría de la doble verdad. Rechazó el concepto de la creación del mundo en el tiempo, mantenía que el mundo no tiene principio. Dios es el primer motor, la fuerza propulsora de todo movimiento, que transforma lo potencial en lo real.
El alma individual humana emana del alma universal unificada. Averroísmo. A través de la escuela de Alejandría y de la patrística vemos proyectado sobre la Europa medieval el pensamiento de Platón que, conservado en los monasterios durante las invasiones de los bárbaros, va a llegar hasta nosotros mediante sucesivas y no siempre correctas elaboraciones, a través de los árabes, y sigue siendo el mismo camino de Alejandría, por el norte del África hasta Espa va a llegar un tanto más tarde el pensamiento de Aristóteles. Figura central en el pensamiento árabe es Averroes, que va a dar pie a lo que se conoce con el nombre de averroísmo, eternidad del mundo, mortalidad del alma personal e inmortalidad del alma común universal de todos los hombres, gobierno por la fuerza. La cultura árabe del siglo XII es la más avanzada de la época. Esto explica por qué la Espa musulmana alcanzó desde el siglo XII la madurez que los demás estados europeos solo alcanzarían a partir del siglo XVI. Las escuelas de traductores fueron seguramente la fuente de donde surgió el despertar renacentista. Pedro Abelardo, 1079 c. 1142, filósofo y teólogo francés. El atractivo romántico de la vida de Abelardo a menudo oscurece la importancia de su pensamiento. Fue, sin embargo, uno de los pensadores más destacados de la Edad Media. En el énfasis que puso en la discusión dialéctica, Abelardo sería al filósofo y teólogo del siglo IX, Juan Escoto de Eugena, y parecería al filósofo escolástico italiano Santo Tomás de Aquino. La principal tesis dialéctica de Abelardo es que la verdad debe alcanzarse sopesando con rigor todos los aspectos de una cuestión, y se presentó en Sic et non, así y de otra forma, c. 1123. También se anticipó a la posterior dependencia teológica de la obra de Aristóteles, más que de la de Platón. Abelardo reaccionó con fuerza contra las teorías del realismo extremo, negando que los conceptos universales tengan existencia independiente fuera de la mente. Según Abelardo, universal es una palabra funcional que expresa la imagen combinada de esas asociaciones comunes de palabras dentro de la mente. Esta posición no es nominalista, porque Abelardo subraya que las asociaciones de las cuales está formada la imagen y a las que se da un nombre universal tienen una cierta semejanza o naturaleza común. Su teoría es un paso definitivo hacia el realismo moderado de Aquino, pero carece de una explicación del proceso por el que se forman las ideas. En la evolución de la ética, la mayor contribución de Abelardo fue sostener que un acto debe ser juzgado por la intención que guía a quien lo realiza. Además de las obras mencionadas, Abelardo escribió muchos libros en latín sobre ética, teología y dialéctica, así como poesía e himnos religiosos. San Agustín. 354 a 430. Durante el transcurso de su vida pasó por varias religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo. Fue maniqueo, secta religiosa de la antigüedad tardía, basada en una doctrina de salvación mitad religiosa, mitad filosófica, en la que la idea del mundo estaba dividido en contrarios. Bien-mal, luz-oscuridad. Estuvo influenciado por la filosofía estoica en la cual no existía separación entre el bien y el mal, siendo contraria a esta última. También se relacionó con el neoplatonismo, en la cual encontró que toda existencia tiene naturaleza divina. Para ello habrá que recurrir a Platón. El propio San Agustín no vea distinción entre el cristianismo y la filosofía de este autor, hasta el punto de llegar a decir que San Agustín cristianizó a Platón. Descubrió que la razón podía llegar a ciertos límites ya que el cristianismo es un misterio en el que solo se puede llegar mediante la fe. Opinaba que antes que Dios crease el mundo, las ideas existían en sus pensamientos, incorporando así sus ideas platónicas en Dios. Agustinismo. Entendemos con este nombre el movimiento filosófico fundamentado en las tesis originales de San Agustín. Sus características generales son: 1. Es un platonismo un tanto académico contrapuesto al aristotelismo de los tomistas. De ahí su sentido más vivencial, menos racionalista. 2. Primacía de la voluntad sobre el entendimiento, como facultad humana imperativa, en contra de la primacía que dan los tomistas al entendimiento como facultad iluminativa y guiadora. 3. Concepto platónico del Dios caridad del cristianismo, frente al Dios verdad de los tomistas. 4. Providencialismo un tanto exagerado y casi quietista cuando se trata de definir la propia actitud en el mundo. 5. Sentido más mundano, más histórico, más espacio-temporal de la vida, contra el escatologismo un tanto exagerado de los tomistas. 6. Incorporación más integral de todas las facultades del hombre a la vida sobrenatural, que para los tomistas se queda en la esfera del entendimiento, aunque no en forma cerrada como quieren hacerlo notar los antitomistas actuales. Tomás de Aquino, santo, 1225 a 1274, filósofo y teólogo italiano, en ocasiones llamado doctor angélico y el príncipe de los escolásticos,
cuyas obras le han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos más sobresalientes del catolicismo. Antes de Tomás de Aquino, el pensamiento occidental había estado dominado por la filosofía de San Agustín, el gran padre y doctor de la Iglesia occidental durante los siglos IV y V, quien consideraba que en la búsqueda de la verdad se debía confiar en la experiencia de los sentidos. A principios del siglo XIII las principales obras de Aristóteles estuvieron disponibles en una traducción latina de la Escuela de Traductores de Toledo, acompañadas por los comentarios de Averroes y otros eruditos islámicos. El vigor, la claridad y la autoridad de las enseñanzas de Aristóteles devolvieron la confianza en el conocimiento empírico, lo que originó la formación de una escuela de filósofos conocidos como averroístas. Bajo el liderazgo de Siger de Brabante, los averroístas afirmaban que la filosofía era independiente de la revelación, reconciliando el énfasis agustino sobre el principio espiritual humano con la afirmación averroísta de la autonomía del conocimiento derivado de los sentidos. Tomás de Aquino insistía en que las verdades de la fe y las propias de la experiencia sensible, así como las presentaba Aristóteles,